Hola, ¿qué tal? Los saludamos. Mi nombre es Pia Wolgemuth. Esto es Semana Noticias. Recuerden que estamos en Facebook, en YouTube, en Twitter y por supuesto también estamos en semana.com. En este momento nos estamos conectando porque les traemos una historia, pero vamos a esperar a que se conecten más personas a esta transmisión porque como saben en Semana Noticias no solo les traemos el cubrimiento de lo que está pasando todo el tiempo en Colombia y en el mundo, tenemos entrevistas, pero también les traemos historias que nos llegan a todos al corazón. Entonces es por eso que hoy con Angélica Barrera vamos a tener un invitado muy especial. Esperamos a que lleguen más personas. Ya veo que hay alrededor de 400 personas conectadas en nuestro Facebook Live. Recuerden también, como les decía, que estamos en Twitter, en YouTube, en Periscope y también en semana.com. Y hoy nuestro invitado se llama Víctor Ballén. Él es un médico de la Clínica Los Rosales de Pereira Risaralda, en donde hubo pues un brote de contagios entre el personal médico, un brote de contagio de COVID-19. El doctor Ballén es pediatra y él sufrió un contagio muy fuerte, estuvo en unidad de cuidados intensivos y vivió una lucha impresionante, pero hoy está acá para contarnos su historia y hablándonos sobre esta oportunidad, sobre todo lo que vivió tanto física como espiritualmente, pero vamos a dejar que él nos cuente todo esto. Muy buenos días, Víctor, bienvenido a Semana y muchas gracias por darnos este espacio. Buenos días, Pía, gracias. Bueno, Víctor, primero quisiera preguntarle que empezáramos desde el principio. ¿Quién es Víctor Ballén? ¿Quién es el pediatra Víctor Ballén que un día se contagió de COVID-19? Pues Pía, yo soy Víctor Ballén, yo tengo 42 años de edad, yo soy un pediatra cucuteño, esposo de Margarita María y papá de Víctor Santiago Ballén y mía Margarita. Hace más o menos desde el año 2003 estamos radicados aquí en Pereira por situaciones laborales y pues bueno, aquí estamos gracias al Señor hoy ya para poder contar este testimonio y no ser una estadística más de muertes en el país. Doctor Ballén, usted vivió momentos muy angustiosos en una unidad de cuidados intensivos, pero cuéntenos cuándo fue cuando usted se dio cuenta que usted era portador del virus. ¿En ese momento ya se conocía que otros colegas suyos también estaban en esa situación en la misma clínica? Pues a ver, la verdad es que, pues para nadie es un secreto, pues que tuvimos una situación epidemiológica bastante grande en la clínica, ¿cierto? Uh-huh. A raíz de eso, pues nos realizan pruebas por protocolo a todos los trabajadores de la clínica. A mí me realizan la prueba aproximadamente el día 17 de abril, un viernes, inclusive yo estaba de turno en la unidad de cuidado intensivo en neonatal. Nos llaman a los trabajadores poco a poco, ¿sí? A mí me la realizan en ese momento, estando yo completamente asintomático. No es sino 2 días después en donde me empieza un cuadro clínico como muy parecido a una gripa. Empiezo con rinorrea, tos seca y malestar general, pero era un cuadro muy leve. En ese momento yo le informo a mi jefe inmediato, al neonatólogo de la unidad, que me encuentro con unos síntomas gripales, aunque son leves. Ya me habían tomado la prueba, estaba en la espera del resultado, pero tanto por ética médica como por todo, pues obviamente yo no podía ir a trabajar. En ese momento empieza mi confinamiento en casa, aislado en un cuarto a la espera de la prueba. Y pues mi familia en el resto de la casa, mi chiquita de 3 años de edad, mi hijo de 11 y mi esposa. ¿Y cuánto duró ese confinamiento en la casa y en qué momento le tocó ir por urgencias a la misma clínica prácticamente? A ver, concomitante a eso, yo siempre había sufrido determinados cuadros de alergia, ¿cierto? Entonces yo también inicialmente lo asociaba un poco a que fuera un cuadro gripal, pero exacerbado un poco por la parte alérgica. La prueba me la toman el viernes 17. Esas pruebas supuestamente se tramitaban aquí a nivel local. Se demora un poco en salir. Habíamos quedado con mi jefe inmediato en que yo no retomaba labores hasta que no tuviera el resultado de la prueba. Obviamente, es el deber ser, ¿cierto? Y pues transcurren 5 días. La verdad, los primeros 5 días yo no me encuentro tan mal.
Esa es la desventaja del COVID. Y pues sin saber que aún era portador de la enfermedad, empieza a exacerbarse un cuadro de dificultad respiratoria y mis pulmones empiezan a sonar como cuando tú cierras y abres un cierre mágico, un velcro. Eso era audible a mis oídos sin necesidad de un fonendoscopio. Doctor, usted nos cuenta que estaba en su casa para ese entonces. ¿Eso quiere decir que usted pues estuvo en contacto con sus hijos y su esposa? ¿Alguno de ellos también se contagió del virus? Sí, claro, como te digo, pues teniendo en cuenta, pues tristemente yo no tuve un reporte oportuno de la prueba. A mí me la toman el 17 y la prueba tristemente sale 2 días después que yo me encuentro en ventilación mecánica, o sea, más o menos el 28 de abril, casi 10 días después. Como yo desconocía, obviamente, sin embargo, yo estando en casa, pues tenía ciertas medidas de bioseguridad, ¿cierto? Como estar aislado de ellos, tapabocas de alta con N95, porque yo en el fondo sospechaba que pudiera tratarse de COVID. Mi familia también en esos días tenía tapabocas de alta eficacia. Sin embargo, yo desconocía por completo al 100% que era portador del COVID. Obviamente, a raíz de mi enfermedad y como no un cerco epidemiológico apropiado, porque yo no sabía que era portador del COVID, resultan contagiados mi esposa y mi hijo. Gracias a Dios, mira, Dios es grande, Dios es perfecto. Mi chiquita de 3 años de edad era la que tenía de pronto más riesgos, ¿cierto? De contagiarse. Y mira que hasta el día de hoy ha sido negativa en las pruebas y completamente asintomática. Eso es un milagro de Dios, porque los demás, todos positivos. Y usted, doctor, ¿cómo se siente más allá de físicamente tener el virus, sino usted como médico, como parte pues, del personal de la salud? ¿Qué sintió cuando se enteró que tenía este virus? No, pues la verdad es que yo no me entero, sino mucho tiempo después. O sea, yo me entero que yo era portador del virus 2 semanas después que salgo de cuidado intensivo. Sin embargo, como médico, yo sospechaba que yo era portador del virus. Además, la clínica ya en mí era muy evidente. Yo empiezo de una manera súbita. Yo empiezo el viernes antes de mi hospitalización, o sea, el viernes 24 más o menos de abril, yo empiezo con mucha dificultad para respirar. El sábado 25, mi esposa, que es muy pilosa, es una mujer de Dios bastante inteligente, empieza a buscar literatura a nivel mundial. Ella es psicóloga clínica infantil, pero esa mujer parece más médico que cualquiera. Empieza a buscar literatura a nivel mundial y me empieza a decir, amor, tenemos que actuar rápido porque el virus empieza a matar, es como por producción de coágulos. Amor, hay un caso en Nueva York en donde un médico amaneció muerto en la silla. Entonces, es hasta el día sábado 25 en donde yo viendo su preocupación y ella empieza a indagar por internet y todo eso. Además, yo también me siento bastante mal. Además, en ese momento, pues, unos colegas también se comunican conmigo y me dicen, Víctor, te siento bastante mal, te siento muy alcanzado para respirar. En ese momento yo aún no tenía resultado de COVID, y ya habían pasado casi una semana. Uh-huh. Es mi esposa, su preocupación, es mi familia directa también, su preocupación, y colegas de la clínica que empezaron también a decirme, te veo bastante mal. Todo eso junto y mi estado de salud fueron los que me los que me hicieron ir a la clínica. Doctor. La clínica me envía un carro en ese momento, me llevan hasta la clínica y lo primero que me hacen es unos exámenes de sangre, algo que llama gases arteriales, para medir la concentración de oxígeno en la sangre, e inmediatamente me realizan un TAC de tórax, una tomografía axial computarizada de tórax. Doctor, una pregunta. Todo lo que usted narra es bastante angustiante y sobre todo lo que uno puede sentir como familia en un momento de esos y aún sabiendo que usted es médico y conoce qué hay detrás de todo. Pero, ¿a usted lo intubaron? ¿Usted alcanzó a estar inconsciente? Claro. Cuéntenos qué sintió, más allá de como médico, como ser humano, qué sintió en esos segundos cuando a usted le dice un colega, tenemos que intubarlo y su familia se va a quedar allá sin saber qué está pasando. Eso es
de las peores sensaciones que usted puede sentir. Además, hay un cargo de culpa muy grande porque tú dices, por mi culpa mi familia se infectó, ¿cierto? Entonces, como le comento, yo llegué a la clínica, me hacen un TAC, cuando lo vemos en conjunto con mis colegas, tengo una neumonía en cada alvéolo de mi pulmón, tengo un pulmón destrozado completamente, ya no tenía pulmón. Quiero compartirte algo, en ese momento me visita el intensivista de turno, el doctor Pastrana, me visita y yo tengo una leve charla con él y le digo, doctor, porque obviamente todos les tenemos miedo, y más, siendo médico le tenemos miedo a llegar a una intubación mecánica, porque sabemos todas las complicaciones que se pueden derivar de ello, ¿cierto? Yo le pregunto al doctor Pastrana inicialmente, sin conocerlo, le digo, doctor, mira, yo soy papá de 2 hijos, esposo de mi esposa. Usted en mi lugar, ¿qué haría? Y él lo primero que hizo fue bajar inmediatamente a la unidad de cuidado intensivo y alistar la unidad. Cuando a mí me dicen mis colegas que me tienen que entubar, es algo muy difícil. Tú empiezas a pensar en muchas cosas. El primer pensamiento que te llega a la mente es la muerte. Yo soy cristiano desde hace muchos años. Tristemente uno se va alejando de la fe, Y en ese momento, aparte de pensar en la familia, yo hago 2 cosas. Uno es hablar con Dios, hacer una pequeña oración, nuevamente tratando de recibir a Dios en mi corazón, porque eso es importante, eso es algo muy importante. Y lo segundo que hago es escribirle un mensaje a un familiar diciendo que a un tío, diciéndole que por favor no fuera a descuidar aquí a mis 2 hijos y a mi esposa, y que el mensaje se lo transmitiera a mi papá. Después de eso, después que yo hago eso, le mando ese mensaje vía WhatsApp a mi tío, donde le hago prometer que va a ayudar a mis 2 hijos, porque pues pensaba mucho en mi chiquita. Yo tengo una chiquita que nació con trisomía 21 y pues aún seguimos orando por su milagro, con cardiopatía congénita corregida a los 7 meses de edad, gloria a Dios, completamente sana. Entonces tú piensas en todo eso, piensas en tu hijo de 11 años, en tu esposa, en tu familia. Entonces tenían que entubarme rápido. Entonces lo primero que yo hago es orar rápidamente, pedirle perdón a Dios por muchas cosas, le mando el mensaje a mi familiar y lo siguiente que me realizan es una secuencia rápida y me intuban. Y ahí empieza otro calvario. ¿Cuál fue ese calvario? A ver, para poderlo ventilar adecuadamente, a uno tiene que meterlo, pues, hablándolo coloquialmente para que el pueblo entienda, a uno lo meten en un coma inducido bastante fuerte, a base de medicamentos bastante profundos, a base de relajantes que evitan que tú muevas tan siquiera un párpado, ¿cierto? No sé si alguien haya pasado por ese tipo de experiencia, pero tú entras en un estado, literalmente tú vives drogado durante el periodo que mantengas en ventilación, porque a ti te sean con derivados del opio, con relajantes musculares, o sea, literalmente tú vives drogado. Es la única forma en que tú puedas ser ventilado. En ese momento, eso sí lo tengo en ese momento tú pierdes toda conciencia de dónde estás, de cuál es tu situación médica, pero tú no pierdes conciencia de quién tú eres. Yo sabía en ese momento, estando bajo sedación profunda, que yo era Víctor Ballén. Y fueron 2 semanas, eso le he narrado a todo el mundo, fueron 2 semanas con pesadillas de muerte, todo el tiempo tenía pesadillas en donde al final de la pesadilla siempre me asesinaba, siempre me asesinaba. Después que me despierto y hago el paralelo, ¿cierto? De lo que estaba viviendo y mis pesadillas, lo que pasa es que tuve múltiples complicaciones. Más o menos en la primera semana de vida tengo un neumotórax izquierdo, que es cuando pues entra aire al pulmón, me tienen que poner un tubo en el pulmón izquierdo. Hago una intolerancia a la hidroxicloroquina, la cual el señor Trump se encuentra tomando de manera abusiva, diría yo, porque la hidroxicloroquina puede producir múltiples alteraciones en el ritmo cardíaco. Yo las hice. Mi corazón no quería responder. Entro
en bradicardia importante, o sea, mis latidos empezaban a bajar más de la cuenta. Necesito medicamentos para mejorar esto. Fueron múltiples complicaciones. Después me di cuenta que era la lucha de la muerte, en donde mis pesadillas tenían que ver con esa batalla contra la muerte que estaba librando ahí, pero mira que Dios es perfecto. Dios permite que uno pase por determinadas cosas en la vida para, no sé, para que esto de pronto le sirva a otras personas, para moldear el mismo carácter de uno. Aquí no se trata de preguntarle a Dios, ¿por qué hiciste eso? No. Se trata de entender el porqué del reseteo de la vida de uno. Perdón. Y en ese momento... Así, continúe. En ese momento, yo estaba en una lucha, o sea, en ese momento mi salud se estaba deteriorando. Yo tuve en la primera semana mucha inestabilidad hemodinámica y eso tenía que ver con mis pesadillas. La primera semana de pesadillas fueron pesadillas de muerte todo el tiempo. Yo terminaba siendo asesinado en cárceles, por carteles de la droga, hasta con la mafia yakuza tuve pesadillas. O sea, es una cosa horrible porque esa es tu realidad. Esa es tu realidad en este momento y es una realidad muy clara para ti. Entonces imagínate tú corriéndole a la muerte todo ese tiempo. Entonces, después de mis complicaciones, pues mira que pues gracias a Dios conté con la ayuda de Dios. Dios envía ángeles que te ayudan, conté con un buen equipo, conté con la fortuna de, por ejemplo, de tener muy buenos colegas también que fueron usados por Dios para ayudarme. El doctor Ronnie, un internista, colega mío. Y Dios trae desde Cali, por ejemplo, a una persona muy especial, que es la doctora, una anestesióloga, Cardona, que yo, después que me intuban, ella me decía todos los días al oído, Víctor, yo tengo un compromiso con Dios y es devolverle el esposo a Margarita y el papá a mí y a Santiago. Eso pasa después. También manda gente muy importante, el doctor Pastrana, que se apersonó mucho de mi caso, y en general todo el equipo de la clínica. O sea, yo no, en cuanto al equipo humano que se apersonó de mi caso, yo no tengo ninguna queja. Excelente equipo humano. Pero está la otra parte, después cuando me extuban y me entero de muchas cosas. Por ejemplo, está la otra parte humana, está la parte de mi familia. Yo entubado en ventilación mecánica, mi esposa positiva para COVID, mi hijo positivo para COVID, y el recibir todos los días noticias de tienes que estar preparada para lo que sea. O sea, como te digo, esto es una experiencia de vida, esto es bastante duro tanto para uno como para el familiar que no te puede volver a ver, no te ve y está en casa también infectado, también con chiquitos. O sea, es una experiencia de vida bastante dura que Dios la usa para formar tu carácter. Doctor, y quisiera preguntarle, ¿esto hace cuánto fue? ¿Hace cuánto tiempo salió usted de la unidad de cuidados intensivos y cómo está en este momento? ¿Cómo se siente físicamente con respecto al virus? Bueno, todo este calvario comenzó aproximadamente el 25 de abril y salgo yo, duro 2 semanas en cuidado intensivo y el Día de la Madre, el día 12 de mayo, salgo yo de la unidad hacia hospitalización. Ese fue el regalo de madres que Dios le regaló a mi esposa, a mi mamá y a todas esas personas de las cuales tú te enteras que estuvieron pendientes de ti. Como te digo, mi esposa es cristiana, aquí somos cristianos, entonces era mucha gente orando por mí, era mucha gente, mi iglesia, todo, era mucha gente pendiente de uno. Y pues bueno, ese fue uno de los mejores días. De hecho, ¿cómo vivió usted? Tan pronto abrió los ojos, tan pronto se despertó y salió de esas pesadillas literalmente que tenía. ¿Cuál fue ese reencuentro? ¿Ahí mismo se pudo encontrar con su familia o le tocó esperar más tiempo? No, eso es un proceso, como le digo, pero es que uno ve con tristeza todo lo que está pasando, la gente sigue saliendo a la calle. Mira, voy a hacer un paréntesis. Cuando comenzó la pandemia, hablábamos con los colegas infectólogos. Por ejemplo, ellos decían que solamente
un 10% de la población infectada por COVID tendría problemas severos pulmonares, ¿cierto? Y tú nunca vas a pensar que te va a tocar, que va a ser parte de ese 10%, ¿cierto?, de infección. Uno lo ve como algo ajeno. Es como el que piensa que nunca le va a dar cáncer o alguna enfermedad de esas raras. Entonces tú lo ves como algo ajeno, se habla como en tercera persona, de que no me va a tocar. Y resulta que yo fui parte, yo fui el único especialista que fui parte de ese 10% que terminó en ventilación mecánica, que terminé con una neumonía con un germen bastante importante, bastante agresivo, que ameritó manejo antibiótico de última línea. Entonces, tú nunca crees que te va a tocar. Entonces, la gente sigue inconsciente, sigue saliendo a la calle, sigue sin pensar en que ahora tenemos que tener conciencia. Entonces, tú me preguntabas sobre el momento en que me despierto, ¿verdad? En ese momento, o sea, a mí me realizan un intento de quitarme la ventilación mecánica como a las semanas de estar ventilado, ¿cierto? El cual fue completamente fallido porque tuve un neumotórax en el pulmón izquierdo, entonces imposible. Después, a la semana, intentan realizar el segundo intento de quitarme la ventilación mecánica. Obviamente me suspenden todas las sedaciones y es solamente hasta ese momento en donde yo soy libre de mis pesadillas y soy consciente como en un 50% de quién era yo, ¿cierto? Víctor Ballén, pero no consciente de que estaba en ventilación mecánica ni por COVID. En ese momento es el único momento de tranquilidad en donde me hallo en un ambiente cálido, neutro, y es el único momento que tengo, que era lo que yo esperaba, es el único momento de toda esta travesía en donde puedo tener un diálogo con Dios. En ese momento de relativa conciencia, lo primero que hago es hablar con Dios, traerle mi vida a Él, arreglar cuentas con Él. Yo les soy sincero, en ese momento de relativa conciencia yo pensé que me iba a morir. Yo pensé que eso era ya un estado ya en donde Dios me estaba diciendo, bueno, ya te vas conmigo esta noche. En ese momento empiezo yo a hablar con Dios y quiero compartirte algo. En ese momento pienso que me muero, arreglo mis cuentas con Dios y le digo a Dios, pero espere, papá, un momento. Como cuando tú le dices a tu papá, espere. Otra digo, oportunidad. Espere. Yo le dije, Dios, te voy a dar unos motivos por los cuales me tienes que dejar vivir. Yo le dije a Dios, creo que pude haber sido mejor esposo, mejor padre, mejor hijo, mejor médico. Dame la oportunidad, dame una segunda oportunidad para vivir. De eso soy consciente, de ese diálogo con Dios. Yo le dije, dame una segunda oportunidad para vivir, para resetear mi vida, para cambiarla. Porque si uno pasa por estas pruebas y no cambia nada, tú no pasas por nada. En vano lo hemos hecho. Y ahí tú sientes, pues como dice la Biblia, cuando Dios deja las 99 ovejas y va por esa ovejita descarriada. Así me sentí yo. Y en ese momento, después de que tengo ese diálogo con Dios y le doy los motivos por los cuales me tenía que dejar vivir, lo siguiente que recuerdo es estar ya extubado, ya Doctor, sin el ventilador. Usted habla de un cambio, de una segunda oportunidad. ¿Nos puede decir esta experiencia en qué cambió al pediatra Víctor Ballén? ¿Cómo cambió su vida? ¿Cómo cambiará a partir de ahora? Mira, yo era un adicto al trabajo completamente, ¿cierto? Trabajando en 6 partes. Uno al dejarse envolver por el trabajo se va olvidando poco a poco de Dios, se olvida de ser mejor esposo, mejor padre, mejor hijo, ¿cierto? Una de las primeras cosas que se sana, que cambia, después que salgo de la unidad de cuidado intensivo y tengo una charla con mi madre, me dice ella, hijo, yo nunca había visto a tu papá, mi papá es abogado, un hombre con un carácter muy fuerte, magistrado ya pensionado, un hombre muy fuerte, pero excelente padre, pero nunca habíamos tenido una relación íntima, los dos. Y cuando mi mamá me dice, hijo, yo nunca había visto a tu padre tan conmovido en la vida por algo, o sea, a mí se me arruga el corazón. Y de los primeros cambios que hace Dios en mi vida es sanar muchas heridas de pronto hacia Él y desarrollar un amor muy grande hacia Él. ¿Y qué cambia en la vida de uno? Tiene que cambiar todo, la relación con Dios. Recordar que Dios es muy importante en nuestras vidas. Recuerda que el ser humano solamente crece de rodillas
y la gente subestima en estos momentos a Dios y no. O sea, es Dios ante todo. O sea, si tú no tienes a quién ir, mira, Dios es tan perfecto que mi hijo de 11 años no le vimos derramar una lágrima y todos los días le decía a su mamá, mamá, tranquila, Dios ya sanó a papá. Era algo increíble. Entonces cambia tu relación con Dios, debe cambiar muchas cosas. Te invita a ser mejor esposo, mejor padre, mejor hijo, a no guardarnos nada, a hablar con Dios continuamente, a decirle a la gente que la queremos cuando tenemos que decírselo, demostrárselo. O sea, es una experiencia que te cambia, así tú no quieras, te cambia. Doctor Ballén, en la ciencia, o digamos entre el gremio médico, muchas personas dicen, esto funciona a través de la ciencia. Se sanan por la ciencia, se enferman por la ciencia. O sea, todo funciona por una explicación. Pero es muy curioso ver a un médico hablando que prácticamente se salvó por algo divino. Sí, contó con las manos de un médico, pero fue algo divino. ¿Qué le dice usted a esos especialistas, a esos médicos que hoy están luchando contra el coronavirus basados solamente en la ciencia, como para muchos debería ser? Bueno, te lo pongo desde este punto de vista. Stephen Hawking, ¿cierto? El científico de la teoría de las cuerdas y de un universo paralelo, duró toda la vida declarándose uno de los mayores ateos del mundo. Y duró toda su vida tratando de intentar la no existencia de Dios, ¿verdad? Y Stephen Hawking, en su lecho de muerte, ¿verdad? Una de las cosas que dice y que reconoce dice, definitivamente algo tan hermoso y maravilloso solo lo pudo haber creado Dios. Estamos hablando de uno de los mayores ateos de la historia. Entonces, esto es cuestión más de fe, definitivamente. La fe no tiene explicación. Y yo como hombre de ciencia te lo digo, o sea, hay cosas inexplicables, como por ejemplo, como te digo, el hecho de que mi niñita, la más chiquita, con todos los factores de riesgo, siga sana. Y como te digo, Stephen Hawking tuvo que reconocer en su lecho de muerte que toda esta maravilla solamente pudo haber sido creada por Dios. Doctor, y para ir finalizando, le quería preguntar, usted, cuando ya esté totalmente recuperado, porque sabemos que esto seguirá por algunos días, ¿va a seguir trabajando en la Clínica Los Rosales o qué va a hacer con su vida, con su trabajo? Como me decía Natalia, ¿qué cambios han surgido en Víctor Ballén? Una de las cosas de las cuales estando allí acostado me causaba nostalgia era ver que me había perdido la mitad de la infancia de mi hijo y de mi hija. Habíamos perdido mucho tiempo en familia. Lo primero que yo hice cuando tuve ya un estado cognitivo adecuado, ya en hospitalización, fue tomar decisiones. Dentro de esas decisiones fue bajar casi a menos de un 50% mi ritmo de trabajo. El hombre que solo tiene dinero no tiene nada. Y como les decía, si esto le pasa a uno y uno no le da importancia a lo que verdaderamente es importante en la vida, tú no has pasado por nada. Lo primero que hice fue acortar mis lugares de trabajo y pues trabajaré obviamente mucho menos. Ya he manifestado en los diferentes lugares que no voy a trabajar más porque como te digo, porque este tipo de circunstancias, esta pandemia tiene que llevarnos a eso, a ver que lo importante es la familia, los hijos, los padres. Y si seguimos en lo mismo, nada habrá cambiado. Entonces simplemente he decidido ser papá, ser esposo, pero también ser pediatra, pero de una forma prudente y pues bueno, gracias a Dios por todo esto. Doctor, le cuento que más de 1.900 personas se encuentran conectadas en este momento a través de Facebook y están muy interesados en su historia. De hecho, reconocen mucho que usted pues le dé la gloria a Dios en toda esta situación, pero también uno de los comentarios que más se repite es una duda. Hemos visto que en las cifras que salen normalmente siempre dicen que los pacientes tienen algún tipo de comorbilidad y que por eso se complica la situación. En su caso, ¿usted padecía o tiene alguna otra enfermedad que hubiese? Yo soy un hombre de 42 años, completamente sano, sin ninguna comorbilidad de base, no tomaba medicamentos para absolutamente nada. O sea, de hecho, mi corazón hace una intolerancia bastante marcada a la hidroxicloroquina. De hecho, invito a la gente que no la tome de manera indiscriminada. Mensajes como hacía Trump en estos días
de que está tomando hidroxicloroquina de manera profiláctica. Eso es lo más irresponsable que hay en esta vida. De hecho, el intensivista de turno ese día se vio en graves aprietos conmigo porque hice unas arritmias horribles a este medicamento, ¿no? Yo soy un hombre sano, saludable, sin comorbilidades de base, salimos a hacer ejercicio con mi esposa, tratamos de comer saludable, o sea, no necesariamente, como te digo, cuando al comienzo de la pandemia solamente se hablaba de que solamente un 10% podría enfermarse, tú nunca piensas que te va a tocar, y a mí me tocó, y nos sigue tocando a colegas jóvenes, y a niños inclusive, sin que tengan comorbilidades de base. Doctor Víctor Ballén, le agradecemos muchísimo que nos haya dado este espacio para contarnos más allá de la clínica y demás, su experiencia personal, espiritual y física como pediatra en la clínica Los Rosales de Pereira. ¿Y cómo fue esa experiencia desde la vida de un profesional que se contagió, que estuvo en UCI, que vivió una lucha muy fuerte y que logró sobrevivir y que en este momento está saliendo adelante de este virus, de esta pandemia que pues obviamente está afectando al planeta entero? Le agradecemos mucho por haber estado acá y contarnos su testimonio que servirá de inspiración para todos los colombianos. Ok, Pía, muchas gracias por la invitación. Dios los bendiga. Y a las personas que están conectadas, gracias por estar acá. Recuerden que esta entrevista queda subida en todas nuestras redes, también en semana.com, para que puedan compartirla, volverla a ver. Recuerden que estamos en Facebook, Twitter, YouTube, Periscope y por supuesto en semana.com. Continúen conectados en Semana Noticias porque en breves minutos viene otra entrevista muy interesante y estamos acá siempre para contarles todo lo que pasa en Colombia y en el mundo.